Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 1. Muchos han intentado de hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que se te enseñaron. Yo le invito para que haga una oración. Y usted, si quiere, me acompañe en una oración. Dígale: Dios mío, habla mi vida, que yo pueda entender, Dios, y que tu palabra me edifique. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, Dios mío, en que nos permites congregarnos en tu nombre, Señor. Tú sabes, Señor, que tú eres el protagonista acá, Señor, de que yo no puedo ir más allá de lo que tú haces, Señor, de que eres tú quien obra, que eres tú quien conoce los corazones, que eres tú quien conoce cada necesidad particular con que viene cada persona a este lugar, Dios. Y yo oro que sea tu gracia y tu misericordia sobre cada vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco, no sé si ustedes han visto en las redes sociales una entrevista de un periodista muy conocido en Colombia llamado Juan Gosaín. Entonces a Juan Gosaín le preguntaron que cuáles eran sus libros, el mejor libro que ha leído. Y él dijo que muchos libros, mejores libros, muchos. Pero que en una ocasión alguien le hizo una pregunta diferente. Le dijo: ¿cuál es el libro que usted considera imprescindible? Y él dijo: la Biblia. Porque esa parte espiritual, que no hay ninguna como ella, y también por esa parte histórica. Entonces él narraba acerca de su punto de vista como periodista, como él veía a los evangelistas, y él veía a los evangelistas como periodistas de investigación que buscaban conocer, que estaban transmitiendo un dato, y que en una ocasión él fue a enseñarle a sus alumnos y les dijo: les voy a traer la mejor crónica que yo he leído. Y claro, fue a la clase y les leyó la mejor crónica, y para él la mejor crónica que había leído es la historia de la resurrección de Lázaro. Porque él decía: ¿cómo es cómo un hecho tan extraordinario como la resurrección de un muerto es narrada de una forma sencilla, sin ponerle tanto adorno ni tanta cosa, sino de una forma muy sencilla? Y cuando yo leo el Evangelio de Lucas, me encanta esta introducción, porque si usted le prestó bastante atención, mire lo que hace Lucas. Y permítame volver a leer. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que se te enseñaron. Y cuando yo leo esto, me es difícil no pensar en un programa de investigación periodística de los domingos en la noche. ¿Los han visto? Que empiezan a narrar una historia y empiezan a entrevistar a los testigos, y van y persiguen a fulano, a perano, y uno termina convencido de la historia que me contaron. Tienen esa capacidad de cambiarle a uno su forma de ver las cosas o de ver una realidad.
Y esa es la intención de Lucas. Lucas está escribiendo para darle seguridad a alguien llamado Teófilo. Porque es muy importante, para él es muy importante que tenga convicción, seguridad. Nosotros tenemos que tener seguridad, convicción. Nosotros tenemos que saber por qué creemos en lo que decimos creer. Fundamentos. Y uno de los pilares para uno tener convicción de saber por qué creo es entender en lo que yo digo creer. Si alguien me pregunta, ¿usted por qué cree en eso? ¿Usted por qué cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted por qué cree en Jesucristo? Que yo pueda responder, dar razones de mi fe. Hace poco escuché a un pastor, un maestro, alguien que enseña cómo defender la fe, y él compartía lo siguiente. Él decía, nuestros hijos, la mayoría de nuestros hijos tiene una fe prestada. ¿Cómo así que una fe prestada? O sea, yo soy cristiano porque mi abuela es cristiana, porque mi papá, mi mamá son cristianos y yo me levanté en una iglesia cristiana. Pero cuando estos muchachos llegan al colegio, a un colegio público, a una universidad, y empiezan a confrontar las ideas con que los criaron, y cuando ellos no tienen respuesta, se derrumba su fe, porque nunca no han podido desarrollar una fe propia. Su fe es una fe prestada. Igualmente ocurre a veces en la iglesia. Vamos de servicio en servicio, pero no hemos tenido un fundamento de nuestra fe, de decir, yo creo y ya sé por qué creo. Porque a veces parece que nuestra fe fuera simplemente un adorno de la costumbre, de la tradición. Y qué importante es poder tener convicción, porque cuando tú tienes convicción, se evitan tantas cosas perversas que se hacen en nombre de la fe. ¿Cómo cuáles? Bueno, ustedes conocen la noticia de lo que ocurrió en Barranquilla. Y ustedes dirán, wow, ¿a dónde hemos llegado? No. Cuando usted lee la Escritura se da cuenta que desde que comenzó el Evangelio eso ha ocurrido. Y hasta que Cristo venga, seguirá ocurriendo. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que ha creído. Solamente piensa en lo siguiente: están esperando el regreso de Cristo. O sea, en tanto tiempo que les enseñó ese predicador, cuando la Biblia claramente dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces ocurre que la gente se vuelve un término. Se nos llama a ser creyentes, pero hay un término que se usa mucho, que es esa persona es muy crédula. Para decir de una persona que cree en todo, no le consta nada, pero cree. Y personas que creen cualquiera, parece alguien carismático, con argumentos, o con argumentos no, dice la última revelación. Y entonces tuvo la última revelación y la gente cree. Y la idea es que seamos creyentes con convicciones, que no nos vamos al extremo de creer cualquier cosa, de que Julanito de la aparición extraterrestre le dio la última revelación, que a Peranito le apareció un espíritu y le dijo no sé qué. Y entonces todo el mundo va en pro de todo eso. Pero cuando usted lee la Escritura, la palabra de Dios no es algo que apareció así porque sí. Es más, Lucas tiene un propósito, y es fortalecer la fe de sus oyentes. Y especialmente de Teófilo. Teófilo
no aparece, solamente lo mienta Lucas, no sabemos quién era. Parece que posiblemente era alguien importante. Pero esta persona era una persona que había sido enseñado en la palabra de Dios. Le habían enseñado. Pero Lucas va un paso más y le dice, para que tengas convicción, seguridad de lo que se te han enseñado. Para que sepas que lo que se te ha enseñado no es algo que apareció de la nada, sino que tiene unas bases. Y entonces Lucas empieza a escribir la historia, empieza a investigar, a indagar. Y una de las cosas que hace Lucas es que narra la historia de la salvación como una unidad. Me explico. ¿Cuántos han escuchado la historia de los muros de Jericó? ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? ¿Cuántos han escuchado la historia del arca de Noé? ¿Y eso qué tiene que ver con Cristo? ¿Me explico? No me malinterprete. Es que nosotros tenemos una colcha de retazos. Comenzamos acá, cogemos por acá, y nos cuesta entender ese recorrido de la historia de la salvación. Nos cuesta a veces asimilarla. Entonces esas historias se vuelven como solitarias, historias bonitas pero solitarias. Pero ¿qué quiso decir Dios allí? ¿Qué estaba ocurriendo allí que Dios está manifestando? Pero que usted vea a Lucas, que Lucas hace un recorrido histórico. No da simplemente hechos sueltos. Le da un orden lógico a toda la historia, y el punto cumbre es el Señor Jesucristo. El cumplimiento de las promesas están en Cristo. Y por eso Lucas dice las cosas que se han cumplido entre nosotros. Escuche bien, las cosas que se han cumplido entre nosotros. O sea, esos acontecimientos que está viviendo Lucas no los ve como, uy, ¿dónde salió esto? No, Lucas los ve como el cumplimiento de una historia que va desde mucho atrás. Todas esas promesas que hicieron en el pasado se están cumpliendo en nosotros. Es real. Y por eso mismo es interesante cuando Lucas pone esos personajes históricos allí y lo que esos personajes dicen. Un ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de la Magnífica? Es una oración así lo llaman en la Iglesia Católica. Pero la Magnífica no es otra cosa que una oración que aparece en el libro de Lucas, una oración que hace María. Y la oración que hace María, en Lucas 1, 51, 55 les leo, dice: hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios de sus tronos, derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Mire cómo es la oración de María. María toma prestada una oración del Antiguo Testamento. Y María se apropia de ella y empieza a hablar de las promesas que ella ve cumplida ahí en el fruto de su vientre. De las promesas que le hizo a nuestros padres, la misericordia que mostró a Abraham. Les doy otro ejemplo. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, oró de la siguiente manera. Lucas 1 del 68 en adelante dice:
nos envió un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre. ¿A qué quiero llevarlo con esto? Ellos conocían las promesas que se habían hecho a los antepasados y estaban viendo en Jesús su cumplimiento y oran conforme a esas promesas. La fe de ellos no es una fe que está en el aire, no es una fe que dice simplemente, sí, yo creo en Dios, Dios es bueno. ¿Y quién es Dios para ti? Dios es todo para mí. Sí, pero háblame de Dios. Dios es todo para mí. Sí, pero háblame. ¿Qué te ha prometido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le agrada? ¿Qué aborrece? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué va a hacer en el mañana? Cuando usted empieza a interesarse en la historia de Dios, se da cuenta cómo se ha revelado Dios a través de la historia y cómo es el carácter de Dios. Cuando usted entiende cuáles son las promesas de Dios, lo que Dios, la voluntad de Dios, su oración es transformada. Su oración cambia. Usted empieza a unirse a un clamor que ella sabe que es la voluntad de Dios. Señor, tú prometiste derramar de tu espíritu sobre nuestra generación. Necesitamos de tu promesa. Señor, tú prometiste, Señor, restaurar, liberar al cautivo, dar vista al ciego. Señor, tú prometiste para un pueblo que está en necesidad, que tiene angustia. Tú prometiste perdón, libertad de toda opresión de las tinieblas. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Tú prometiste, Señor, que llegará el día donde enjuagarás toda lágrima, Señor. Tú prometiste, bendito Dios, que si creo en ti correrían ríos de agua viva. Y empezamos a orar conforme a lo que vamos aprendiendo del Señor. Por eso es tan importante yo conocer esa historia. Es más, cuando usted ve a Lucas muestra en sus narraciones cómo se comparte el Evangelio. Desde un principio, desde el Antiguo Testamento. Por decir, cuando los discípulos caminaban con Jesús, imagínense la escena, usted caminando con Jesús, viendo que Jesús camina sobre el agua, multiplica los panes, multiplica los peces, levanta a los muertos, los ciegos ven, los mancos caminan. Cuando usted empieza a leer un evangelio, usted se empieza a llenar de fe, porque usted empieza a ver a Jesús no como un hombre que enseñó cosas bonitas. No, Jesús enseñó con principios profundos, grandes de Dios, pero hizo maravillas. Solo imagínense estas personas que caminaban con Él de día, de noche, pasaban en vigilias con Él, que anhelaban, que decían, este es el prometido, este es el rey prometido, el hijo de David. Y cuando entró Jesús a Jerusalén, todos gritaban, los niños gritaban, Hosana, Hosana al hijo de David, y tendían ramos para que pasara Jesús en aquel burrito. Pero toda su esperanza se acaba cuando aquel en quien tenían su esperanza termina muerto en una cruz. Claro, nosotros ya nos conocemos toda la historia, pero póngase en el zapato de ellos. ¡Ey, cómo así! Si él era el rey. ¡Ey, cómo así! Lo vimos haciendo milagros. Y por eso cuando Jesús termina en la cruz, todo el mundo se dispersa. Y van los discípulos en camino a Emaús, un pueblecito, con cara baja,
Y se les acerca a alguien a caminar al lado de ellos y, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Cómo así? Usted es el único que no sabe. Usted no es el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. De Jesús, que hizo, que Dios hacía maravillas por medio de él. De Jesús, en el que teníamos nuestra esperanza, terminó crucificado. Y Jesús les dice con mucha ternura: qué torpes son ustedes. Eso está en Lucas 24, 25. Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardo de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él, todas las escrituras. En pocas palabras, lo que hizo Jesús fue darles un curso allí, intensivo, formal, de discipulado. Empezó a caminar con ellos y empezó desde todo el Antiguo Testamento. Las cosas así, el Mesías, el enviado por Dios, tenía que morir en la cruz, y empezó a ayudarles a que ellos comprendieran, entendieran. Y cuando llegaron, ellos lo invitaron a la casa. Y allí en medio de la cena, cuando Jesús partía el pan, cayeron en cuenta quién era el que estaba caminando con ellos. ¿No creen ustedes que necesitamos una buena caminada con Jesús? Que necesitamos caminar con Él y decirle: Señor, ayúdame a entender, porque soy muy buen religioso, pero muy malo para entender tu mensaje. Muy malo para entender tu enseñanza. Yo necesito entender eso, Señor. Usted se da cuenta que Lucas narra esos mensajes de esa forma, donde coge toda la historia. Cuando Pedro, en el libro de Hechos, porque Lucas es el mismo que escribe Hechos, y si usted quiere hacer un buen recorrido allí bíblico de la historia del Señor Jesús y de la historia de la iglesia, comienza con Lucas y siga con el libro de Hechos, que también lo escribió Lucas. Pero Pedro, en el capítulo 2, en medio de un derramamiento del Espíritu, los creyentes empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y entonces unos se burlaban y decían: estos están borrachos. Y Pedro se levanta y dice: estos no están borrachos como ustedes piensan. Lo que pasa con ellos es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramaría de mi espíritu sobre toda carne y empieza a explicarle desde allí, desde el Antiguo Testamento, y luego los pasa por los salmos, habla de David. Y empieza a hacerles un recorrido para que ellos pudieran entender la promesa de que el Hijo de Dios se hizo hombre para venir a rescatar a hombres y mujeres como usted y como yo, que estamos perdidos en nuestra maldad. Cuando un muchacho, Esteban, lo llevan preso porque está enseñando acerca de Jesús, y lo llevan allí delante de un juzgado de sacerdotes. Y él empieza, Esteban, a hablar y les hace un recorrido. Y al último les dice Esteban: ustedes son unos tardos, duros de corazón, como dice la Escritura, para entender. Y eso le valió que lo apedrearan. Cuando usted se da cuenta, Pablo pasaba tiempo en los lugares, en las sinagogas, enseñando, explicando cómo es que Jesús era quien debía de ser. Cuando tú tienes confianza, cuando tú tienes seguridad de lo que crees, usted no se deja atemorizar por nadie, por ninguna persona, porque usted tiene convicción de lo que cree.
Pero cuando no hay seguridad de lo que uno cree, llega alguien y se burla de ti y dice, usted cree nada ni Eva, ese cuento de la manzana. Y claro, como tú si no entiendes eso, te achantas, te avergüenzas, te quedas callado. Pero cuando tú entiendes, ¿cuál manzana? Una manzana. En verdad tú no, venga, yo le explico. Y no hay lugar más claro para entender cuál es la razón de la maldad en el ser humano que esa historia del principio de la caída. Que la tentación no fue por una relación sexual ni por una manzana, sino porque el hombre le creyó a una serpiente y quiso ser igual que Dios. No confió en la palabra de Dios y confió en la serpiente y quiso ser Dios. Y usted le puede decir a la gente, ¿y no ha escuchado usted a la serpiente en el día de hoy? ¿No es la que te dice constantemente que no necesitas de Dios? Que Dios te está negando que disfrutes la vida, que Dios es injusto. Cuando tú entiendes el principio, aquella revelación, la forma en que Dios se ha revelado en un lenguaje entendible para nosotros, lo crees y lo vives, te encuentras que vas a tener una vida, una fe firme. Lucas no solamente le da trascendencia a esa historia, a esos acontecimientos, sino que Lucas mismo se ve como parte de esa historia y determina participar de esa historia. Por eso dice, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribirlo ordenadamente. Lucas se ve parte de la historia. Lucas se ve, esa historia me ha alcanzado a mí. Porque déjeme decirme que usted no simplemente no es un momento que usted apareció y que antes de usted nada existía y que antes de usted nada sucedió y que todo lo que pasó en el pasado no tiene que ver con usted. Claro que tiene que ver con nosotros. Somos consecuencia de los errores o los aciertos de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, próceres. Todos somos consecuencia de alguna manera de eso. Y Lucas entra en la historia de Dios y se ve parte de esa historia de Dios. Y vea cómo lo narra de hermoso. Un ejemplo, Hechos 16:9 dice así: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia a ayudarnos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los de macedonios. En Filipos zarpamos a Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es la colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por las orillas del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que ella respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. ¿Sí ve esa primera persona allí en plural que usa Lucas? Nos fuimos.
Porque Lucas empezó a ser parte de esa historia. Lucas se volvió un agente activo de esa historia. Lucas tomó la decisión de ser parte de esa historia. Es una historia que seguimos contando en el día de hoy y la invitación sigue abierta. Tú puedes ser parte de esa historia. Lucas era una persona con capacidad. En un tiempo donde el analfabetismo era la norma, era un hombre que tenía esa capacidad de escribir. Y dicen los comentaristas que Lucas comienza escribiendo ese evangelio como los mejores lo hacían en su época. Lucas empieza a escribir un libro porque él necesita dar seguridad de fe a otros. Yo no sé si Lucas tenía la certeza de que ese libro iba a ser al nivel de cualquier libro de los profetas. Porque así funciona, dice que la escritura es inspirada por Dios y así funciona. No es que los hombres de Dios caigan en un trance y empiezan a escribir, no. Cuando hablamos de que la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando de que Dios usó a hombres con su personalidad concreta, con su forma de ser, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, para que quedara registrado un testimonio para nosotros. Lucas no creo que haya pensado, qué bueno escribir un libro para hacerme famoso. Voy a escribir un libro para hacer un bestseller. Voy a escribir un libro y ahí sí voy a conseguir plata. Con esa historia, eso sí va a vender. Yo no creo que Lucas haya pensado en eso. Lucas estaba pensando en lo siguiente: para que tengas seguridad de lo que has creído. ¿Y sabe qué es lo que Dios respalda y que puede ir más allá de lo que usted puede pensar? Todo aquello que usas, actúas para bendición de otros y para gloria de Dios, puede traer tu propia gloria. Porque nosotros a veces estamos tan llenos de nosotros, tan deseosos de tener una propia gloria, de sentir que somos importantes en algo, que al menos digan, uy, ese man tan tremendito en esto, o que alguien nos alabe, que nos exalte aún por bobadas. Hay gente que tiene, hay un fulano que tiene el Guinness récord de las uñas más largas. ¿Se imaginan? Ay, soy el que tengo las uñas más largas. Pero él necesita sentir que tiene algún valor en la historia. Posiblemente nosotros no lleguemos a esos extremos, pero nos gozamos y anhelamos un mejor empleo, una mejor posición, una mejor estabilidad, una mejor economía, una mejor posición social, que nos distingan como el mejor en algo. O posiblemente es todo lo contrario, anhelamos eso, pero nos sentimos los más fracasados y frustrados. Pero no importa si usted es un gran conquistador en este mundo y usted se llena de gloria y el mundo lo aplaude. No es que eso sea malo en sí. No es malo que tú seas exitoso en tus empresas, no es malo. Pero, si tú no eres parte de la historia de Dios en Cristo Jesús, todo eso que parece espectacular delante de los hombres es intranscendente frente al reino de Dios.
Pongan el nombre que usted quiera, el nombre más alto. Si no está en la historia de Dios, es intranscendente en el reino de los cielos. Posiblemente alguno de ustedes llegue a ser reconocido en algo. Gloria a Dios si alguno de ustedes llega a ser famoso. Qué rico tener una fotografía con usted. Posiblemente algunos de nosotros tan solo seamos un número más para este mundo, en medio de estas multitudes, en esta sociedad, tan solo seamos un número más. Pero sin importar eso, todo aquel que tiene una fe firme en Cristo, que lo lleve a vivir para Él, será parte de esa historia trascendental. Así que anhelo que tu vida en el día de hoy sea parte de la historia de Dios y creas en esa historia y creas en el Hijo de Dios que se hizo hombre para que tú tuvieras perdón de pecados, para que tú tuvieras esperanza, para que tú te reconciliaras con el Padre, para que tu vida fuera un paso más allá. Para que todo aquello que emprendas en el nombre del Señor, que parezca pequeño en el momento, tú no sabes qué trascendencia tiene. Tú no sabes aquello cuando usas tus talentos, tus dones, aquellas cosas para exaltar el nombre de Dios. Tú no sabes cómo vas a marcar una vida. Eso es trascender. Que algún día en esta tierra o en el cielo alguien te diga: el día que me dijiste esta palabra, el día que me presentaste a Cristo, el día que me mostraste con tu estilo de vida, me mostraste a Cristo. Y uno diga: yo no me acuerdo, pero ¿qué importa si no nos acordamos? ¿Qué importa? Lo importante es que Dios está actuando allí, en alguien que cree en su historia y en alguien que ha decidido ser parte de su historia. ¿Puede inclinar su rostro por un momento? Yo no sé si cuántas veces has escuchado el nombre de Jesús, cuántas Semanas Santas, cuántas películas, cuántos mensajes. Y yo no sé en el día de hoy quién es Cristo para tu vida. Pero si tú crees que Jesús es esa promesa que Dios hizo para restaurar la condición del hombre, su situación, su pecado, su maldad, el estar apartado de Dios, que Jesús puso la cara por ti, que murió por causa de tu pecado, que resucitó para recordarnos que la muerte ha sido vencida, que la muerte no es el último momento. Yo no sé si usted alguna vez le ha pedido a Jesús que sea el Señor de su vida, que sea el que gobierne. Pero si no es así, si así quiere hacerlo, yo le invito a que incline su rostro si desea y que haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo he vivido a mi manera, Señor. Yo he vivido a mi parecer. Yo digo creer en Dios, pero mis decisiones no se basan en ti, sino en mi parecer, Señor. Porque reconozco que no te conozco. Pero hoy, Jesús, yo te necesito, Señor. Tú eres por siempre y yo te necesito. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú pagaste, que tú, Dios mío, que sobre ti tú llevaste mi pecado, que tú pagaste, Dios mío, por mi pecado, por mi maldad, que por mi maldad tú sufriste en una cruz.
que por mi pecado tú tuviste que pagar precio de cruz. Y yo creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que resucitaste. Dígaselo ahí donde está, si se lo quiere invocar. Y si usted le quiere rendir su vida, dígale: Jesús, yo pido hoy que perdones mis pecados, que me laves de mi maldad, de mi iniquidad, de mi injusticia, que seas el Señor de mi vida, Jesús. Yo necesito que me enseñes a vivir con sentido. Enséñame a vivir, no por vivir. Enséñame a no vivir por vivir. Enséñame, hazme ver que soy parte de tu historia. Que antes del mundo, Dios mío, de la fundación del mundo, tú ya habías pensado en nosotros. Que aún allí, siglos atrás, cuando no existíamos, aún así tú ya no nos conocías, Señor. Tú ya sabías quiénes éramos nosotros, quiénes somos, Señor. Tú sabes cada parte de mi vida. Tú conoces cada parte de cada hombre, mujer, Dios mío, que hay en este salón, que tienen luchas, que tienen dudas, bendito Dios. Pero, Señor, queremos ser parte de tu historia, Jesús. Así como Lucas pudo ver, Dios mío, aquellas cosas que se cumplieron, permítenos a nosotros seguir viendo el cumplimiento de tus maravillas, Señor. Señor, no queremos leer el Evangelio como una historia bonita, queremos verlo como una realidad del día de hoy, Señor. Que tu Evangelio se convierta en una realidad para nosotros hoy. Dígaselo de corazón si así lo desea. Dígale: Señor, que tu Evangelio se convierta en una realidad para nosotros hoy. Que podamos volver a ver milagros, maravillas. Que podamos seguir viendo familias restauradas, corazones restauradas. Que podamos seguir viendo, Dios mío, tu toque sobre los hombres, sobre las mujeres. Que podamos seguir viendo tu toque sobre los niños, sobre los jóvenes. Que podamos seguir viendo cómo la juventud es libre, Señor. Como el hombre que nadie da un peso por él, tú lo restauras, Señor. Como los hogares que parecen que no tienen esperanza, tú traes esperanza, Señor. Ayúdanos a verte a ti, Jesús. Conviértete en nuestro anhelo, en nuestro deseo. Conviértete tú en nuestro anhelo, que tú seas nuestra gloria, Dios. El mundo corre de un lado para otro, Señor, buscando gloria de hombres, Señor. Haznos anhelar tu gloria, Señor. Haznos anhelar aquello que para ti es valioso, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.